Buenos días, qué alegría recibirles esta mañana. Hoy es Día del Adulto Mayor en México. Hoy es Día de la Persona Adulta Mayor, que se conmemora anualmente cada 28 de agosto. Y para este 2023, pues la fecha nos cayó en día lunes. Esta efeméride nacional, mire usted, tiene el objetivo de festejar, reconocer, valorar, recordar y querer a nuestros adultos mayores. Además, como todos los lunes aquí en Mejorando mi Salud, vamos a aprender a envejecer con los temas más relevantes que les damos a usted para que adquiera poder y conocimiento y disfrute de esta bella vida. El tema de hoy es fractura de cadera. Ya lo sabe, tenemos una cápsula de introducción y regresamos a conocer a nuestro especialista. La amenaza de fracturas es lo que vuelve a la osteoporosis tan peligrosa para el adulto mayor. La osteoporosis es un padecimiento que disminuye la masa ósea y debilita la capacidad de carga y resistencia de los huesos, exponiéndolos a un mayor riesgo de fractura. Desafortunadamente, es una enfermedad que puede avanzar durante años sin que la persona presente síntomas. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, la osteoporosis es una de las epidemias de este siglo y el riesgo de sufrir esta enfermedad se incrementa si las personas tienen una dieta poco sana y deficiencias de vitamina D o calcio. En las personas adultas mayores se debe vigilar y cuidar la salud de los huesos para evitar fracturas de cadera, ya sea por debilidad ósea o por caídas. Es importante considerar que las fracturas de cadera son más frecuentes de lo que se piensa. Prueba de ello es que la OMS señala que casi 3 millones de personas en el mundo sufren fracturas de cadera cada año. Por todas estas razones, este día en Aprender a Envejecer vamos a hablar sobre las fracturas de cadera, cómo prevenirlas y atenderlas. Esto es Aprender a Envejecer. Comenzamos. Y pues en este importante día tenemos el gusto de recibir en nuestro estudio al doctor Ángel Adrián Díaz Tobar. El doctor es ortopedista y además cirujano articular. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Un placer como siempre. Pues a ver, doctor Díaz, ¿por qué nos interesa tanto hablar de fractura de cadera? ¿Hay comorbilidades, complicaciones importantes alrededor de este importante tema de salud en las personas mayores? Sí, es un tema importantísimo, ya que una fractura de cadera no afecta solamente al paciente, sino a todo su entorno familiar. Una fractura de cadera puede ocasionar que un paciente incluso pueda llegar a fallecer durante el primer año después de la fractura. La incidencia nos dice que hasta una tercera parte de los pacientes que puede llegar a tener una fractura de cadera puede llegar a fallecer durante el primer año después de la fractura. Entonces imagina la relevancia de este tema. Mucho de esto ocurre por las comorbilidades. Estas comorbilidades incluyen problemas pulmonares como neumopatías o úlceras que se pueden llegar a desarrollar por el hecho de estar postrados en cama, más frecuente, por ejemplo, úlceras sacras, y bueno, todas estas alteraciones en la circulación y por la falta de movilidad juegan un papel muy importante en el desarrollo de estas comorbilidades. Entonces, el atender a estos pacientes es para muchos de nosotros como ortopedistas una urgencia. Es de las nuevas urgencias geriátricas que estamos mencionando o estamos dándole esta relevancia, ya que entre más pronto se atienda a una fractura de cadera, el pronóstico de sobrevida y de retorno a sus actividades del paciente es muchísimo más alta. Pues qué interesante tema, porque justo me estaba poniendo yo a analizar y dije, claro, si uno se fractura la cadera, por supuesto que ya no se puede mover, no es lo mismo que si tienes una rodilla o un tobillo, digo, todo es importante, pero este análisis es muy importante. Ahora hablemos de los factores de riesgo que están alrededor de la fractura de cadera. ¿A quién se fractura más? ¿Los hombres, las mujeres? Aquí tenemos que adentrarnos al punto de la osteoporosis. Es mucho más común en las primeras etapas del adulto mayor, es más frecuente en mujeres por los cambios hormonales que llegan a presentar, la menopausia, etcétera.
Después de los 70, 75 años ya es muy equivalente con los caballeros. Sin embargo, el tema de la osteoporosis es el factor que podemos llegar a prevenir en este tipo de complicaciones. Por eso es muy importante que nuestros adultos mayores se estén checando mediante una densitometría ósea anualmente para poder llevar un tratamiento oportuno. Como mencionaron muy bien en la cápsula, la osteoporosis o la osteopenia no causa síntomas. Los síntomas ocurren ya cuando vienen, por ejemplo, fracturas por debilidad en la columna o fracturas por, digamos, fragilidad en una fractura de muñeca, una fractura de cadera. Entonces, el paciente puede tener osteoporosis y no darse cuenta, no tener ningún síntoma, sino hasta que tiene alguna caída, que para cualquiera una caída de su propio plano de sustentación, de su propia altura, pues debería de ser un fuerte golpe y nada más. Para un paciente con osteoporosis eso puede llevar a una fractura de cadera. Claro, incluso a veces la gente se fractura tosiendo, o sonriendo o haciendo actividades de la vida rutinaria, o ni siquiera se dio cuenta de cómo cuando va al médico y descubren que de pronto la gente ya se fracturó. Sí, cuando es muy grave la osteoporosis, sí, definitivamente. ¿La falta de movilidad en el estilo de vida cotidiano favorece o es un factor de riesgo para fractura de cadera? Sí, de hecho, dentro de otros factores, el sedentarismo juega un papel muy importante, una mala alimentación, el tabaquismo también es un factor para presentar este tipo de descalcificación en los huesos y bueno, la actividad física siempre debe de favorecerse, ¿no? No importa la edad ni la condición física, siempre habrá algún tipo de deporte o de acondicionamiento físico para que incluso nuestros adultos mayores estén en las mejores condiciones posibles. ¿Algún fármaco que favorezca la descalcificación? Sí, los esteroides siempre han tenido esta fama de ser medicamentos que si no se lleva un buen control de ellos, muchos de estos esteroides no necesitan de receta médica y de ahí que muchos pacientes abusen de este tipo de medicamentos. Son medicamentos que nos ayudan mucho ante procesos inflamatorios, son grandes desinflamatorios y de ahí que nuestros pacientes muchas veces abusan de este tipo de medicamentos porque sienten alivio de muchos de sus padecimientos que sean secundarios a algún proceso inflamatorio, pero el problema es que al abusar de este tipo de medicamentos también estamos llevando a una descalcificación de los huesos. Entonces, todo tratamiento debe de ir siempre vigilado por un especialista o por el médico familiar para intentar vigilar este tipo de efectos secundarios en los fármacos. Y ver a la larga qué le puede estar pasando al paciente, no solo resolver el tema del momento, sino pensar en el futuro del paciente. Así es. Veo que traes algunos huesecillos por ahí en donde queremos que nos expliques pues realmente la función de la cadera y la anatomía. Habitualmente cuando a los pacientes les decimos tiene una fractura de cadera y después encuentran la confusión de es que en realidad la fractura es en el fémur. Bueno, la cadera es la articulación justamente entre la pelvis, esto es un esquema, esto es falso, esto es de plástico, pero es digamos la pelvis del paciente y hay una concavidad en la pelvis que se llama acetábulo. Entonces, este es nuestro hueso del fémur, que es, digamos, la de nuestro muslo, en donde tenemos hasta acá abajo la parte que se articula en la rodilla y acá arriba la parte que se articula a la cadera. Esta es la cabeza del fémur y la articulación de la cadera es entonces justo donde se articula el hueso de la cabeza del fémur con la concavidad del acetábulo. Entonces tenemos una cadera derecha y una cadera izquierda. Es muy común que los pacientes en ocasiones confundan la cadera con la región lumbar. Los pacientes mencionan es que me duele la cadera y se señalan la espalda baja. Para nosotros los ortopedistas esa es la región de la columna lumbar y la cadera es básicamente la articulación entonces donde se mueve el fémur y el acetábulo. La fractura de cadera entonces ocurre en la parte proximal del fémur. Puede haber fracturas que afecten el cuello del fémur, a esta parte más angosta le llamamos cuello, o puede afectar a nivel de los trocánteres. Entonces, hablando del tratamiento de fractura de cadera, cuando hay una afectación a nivel de los trocánteres, intentamos favorecer una osteosíntesis. Esto lo tratamos a base de placas, clavos o tornillos. Cuando la fractura ocurre a nivel del cuello o a nivel de la base de la cabeza,
normalmente se ve afectada la circulación del hueso y entonces pasamos directamente a un tratamiento que es el reemplazo articular, que es una prótesis. Esto es una prótesis de cadera, la cual habitualmente utilizamos también para cuando hay un desgaste severo de la cadera, pero una fractura de cadera puede terminar en prótesis de cadera si la afectación es justamente a nivel del cuello o a la base de la cabeza. Pues qué buena precisión, porque uno siempre se pone a pensar, y es común decir, bueno, la cadera, ya identificó dónde está la cadera y eso ya es bastante bueno. Entonces, pero ¿dónde queda esa parte distal? O sea, aparte de la que va en el acetábulo, ¿cómo la colocan? Y eso no le provocará a las personas más problema, porque es lo más común. O sea, doctor, yo no me quiero poner porque con el frío eso me va a doler horroroso. Y que con esto a mí yo voy a poder, ¿qué tal si lo rechazo? Así es, eso también es muy importante. Yo cuando hablo de estos temas con los familiares son a veces resolver dudas hasta durante más de una hora porque hay muchas dudas al respecto. La copa acetabular entra en esta zona que es la concavidad y que va a proteger y va a reemplazar la superficie del acetábulo. Cuando se fractura, digamos a nivel del cuello, lo que hacemos es reemplazar toda la cabeza porque si intentamos consolidar esa fractura va a fallecer ese huesito. Entonces lo que hacemos es reemplazar la cabeza por esta cabeza artificial para poder reemplazar la función completamente de la articulación. Pues bastante claro, bastante gráfico. Doctor, vamos a ir al siguiente corte. Recuerde que tenemos nuestra aplicación 11 más, por si usted no se puede quedar a toda la transmisión, la puede bajar y después volver a ver toda la programación, la barra del 11 y por supuesto aprender a envejecer. Vamos al corte y regresamos. Yo, gracias a Dios, de verdad, me siento bien, pero mucha de la gente, por ejemplo, ve a una persona que ya no tiene cabello, dice, está viejo, pero muchas veces hay gente que pues que se les cae el cabello, son prematuros, ¿no? O tienen canas, dice, ya es viejo, y no es verdad. Entonces, gracias a Dios yo me he mantenido a base del ejercicio, me siento bien. Aquí hay una cosa muy importante, si uno dice, ¿sabes qué? Ya me siento viejo, duele esto, no, uno mismo se está clavando, se está echando la soga al cuello, entonces yo me siento bien y voy y hago todo, no, o sea, no decir, ay, me duele esto, gracias a Dios me siento bien, puedo luchar contra jóvenes y me siento bien. Yo creo, a lo mejor el día que diga, ay, que me pare y que me duele esto, ya me retiraré o que no pueda subir al ring. De verdad, ahorita física y mentalmente me siento bien. Y regresamos esta mañana, una mañana festiva, porque estamos en el contexto de la conmemoración de la persona adulta mayor. El Día de las Personas Mayores, muchísimas gracias, porque gracias a ustedes existimos nosotros. Y bueno, pues el tema de hoy es fractura de cadera y la importancia de la misma. Y conversamos con el doctor Ángel Adrián Díaz Tobar sobre este importante tema. Pues, doctor, muchas personas se espantaron ahora que nos dijiste en la primer parte de la conversación, que si uno se fracturó de la cadera le queda un año de vida. Pues, ¿cómo así? ¿No? Sí. O sea, es necesariamente, o a partir de esto yo tengo que reconfigurar mis estilos de vida, hacer algo para prevenir o ya es sentencia. No, por eso intentamos y por eso hay que hacer mucho hincapié en la prevención. Lamentablemente las estadísticas no favorecen mucho a un paciente que ha tenido una fractura de cadera. Su atención, entre más rápida sea, va a ser mejor. El pronóstico favorece mucho. El problema es que la gran mayoría de nuestros pacientes van a tener comorbilidades que en muchas ocasiones no nos permiten operar al paciente de manera inmediata. Sin embargo, entre más pronto se pueda operar, va a ser mucho mejor. Entonces, no se espanten. Cuando haya alguna fractura, lo único que hay que hacer es hospitalizar al paciente para, digamos, normalizar todos sus comorbilidades lo más pronto posible y operarlo lo más pronto posible. No se ponen aparatos de yeso, no hay de otra. Te fracturas la cadera, te tienes que operar. Sí, no es lo más conveniente porque al haber una fractura de cadera, si el paciente por algún motivo no se puede operar, ya sea por sus enfermedades o su edad muy alta, son pacientes que van a estar postrados en cama durante varios meses y ahí es en donde vienen justamente las complicaciones.
Es ahí donde justo el paciente como tal no fallece por la fractura, sino fallece por las complicaciones de estar postrado en cama. Entonces, entre más pronto se opere un paciente, le vamos a poder favorecer más su movilidad y con ello van a disminuir mucho las complicaciones que puede tener el paciente de estar postrado en cama. Entonces, cuando hay una fractura que afecta al cuello o a la cabeza del fémur, que vamos por una prótesis, el paciente al día siguiente lo podemos parar a caminar. Cuando la fractura afecta a nivel de los trocánteres, utilizamos placas y tornillos que en algunas ocasiones no podemos parar al paciente al día siguiente a caminar, pero sí podemos empezar a movilizarlo de manera muchísimo mejor para disminuir justamente estas complicaciones. Pues eso está muy bueno, moverte tempranamente. Sí. Tenemos las siguientes preguntas de la audiencia, vamos Claro. a verlas juntos. Buenos días, mi nombre es Carlos Santos Brifó. ¿Una fractura de cadera provoca que después no pueda caminar bien? Ok. Bueno, Un 30% de los pacientes que tienen alguna fractura de cadera después del tratamiento quirúrgico van a tener alguna cierta limitación para la marcha. Es decir, habrá un 70% de los pacientes que puedan regresar a una marcha normal sin auxiliares como por ejemplo un bastón, pero hay un 30% que sí va a notar cierta claudicación o como comúnmente le decimos que cojea al caminar, y con ello el uso de algún bastón como auxiliar de la marcha. muy bien, vamos a ver la siguiente pregunta. Soy Aurelia Carrillo Morales, tengo 60 años. Después de una fractura de cadera, ¿puedo hacer mis actividades normales? Gracias, Aurelia. Bueno, el objetivo es ese, que el paciente pueda regresar a sus actividades normales, aunque con ciertos cuidados. Por ejemplo, después de una fractura de cadera en donde ponemos una prótesis de cadera, hay ciertas recomendaciones para todo paciente con prótesis de cadera que no debe de hacer ciertos movimientos para evitar, por ejemplo, la luxación de una prótesis. Y los pacientes que les hacemos una osteosíntesis, es decir, que colocamos placas o clavos para que la fractura consolide en su lugar, normalmente estos pacientes pueden llegar a tener ciertas complicaciones durante la marcha que los obliga a utilizar, por ejemplo, un bastón. Entonces, todo depende mucho. El objetivo es que el paciente regrese a sus actividades normales, pero ya depende mucho de la evolución de cada paciente. ¿Y a cuánto tiempo más o menos hay una rehabilitación completa? Yo sé que depende de cada paciente, pero el pronóstico que se acerca. Son de 2 a 3 meses de terapias de rehabilitación después del tratamiento quirúrgico para recuperar sobre todo la fortaleza de los músculos, que son al final de cuentas los que ayudan al movimiento. Vamos a aprovechar para preguntarte sobre el famoso desgaste de cadera, Sí. o sea que ya es otro tema diferente Claro. al de fractura de cadera. ¿Qué podemos hacer para evitar tener ese desgaste natural? ¿O será que pasa con el tiempo? ¿Cómo hacernos una revisión? Porque nadie se da cuenta que le duele la cadera hasta que ya es un tiempo Sí. muy tarde. Claro. Aquí quiero hacer hincapié en que una cosa es el desgaste de cadera y otra cosa es la descalcificación de los huesos. Entonces, hay muchos pacientes que correlacionan la osteopenia o la osteoporosis con el desgaste de las articulaciones, y no es así. El desgaste de las articulaciones es algo inevitable que viene inherente al paso de los años, que viene con el avance de nuestra edad. Entonces, el hecho de que tengamos ahora una mayor esperanza de vida también hace que sea más frecuente el enfrentarnos a este tipo de problemas por desgaste, ya sea muscular o articular. Un punto y aparte, la osteoporosis o la osteopenia es la descalcificación de los huesos. Entonces, prevenir la osteoporosis o la osteopenia es un factor muy importante con nuestra densitometría, como lo habíamos comentado, y con el tratamiento oportuno y la vigilancia. Para el desgaste de las articulaciones, mantener nuestro peso ideal es fundamental.
casi todas las consultas de ortopedia van a salir con la recomendación de baja de peso, hacer algún tipo de ejercicio de acondicionamiento físico, la alimentación y los malos hábitos como el cigarro, pues definitivamente son factores que van a acelerar el desgaste de las articulaciones. Y no es como que yo vea Aprender a Envejecer y vaya a tu consultorio y diga, doctor, una radiografía de caderas o un estudio de caderas para saber cómo estoy, pues es que preocupa. Sí, o sea, de hecho, hay que favorecer, hay que favorecer la consulta del paciente sano. Es muy importante no ir con el médico únicamente cuando uno tiene dolor, porque justamente en la consulta del paciente sano es donde podemos prevenir muchas afectaciones, y en lugar de que te empiece a doler alguna articulación o que empieces a tener algún problema a los 50, 60 años, tal vez con los cuidados necesarios esos problemas lleguen, pero a los 75, 80, 90 años, ¿me explico? Claro, porque estamos en una cultura en donde pues, no estamos tan acostumbrados a ir a decir, doctor, pues yo vengo a verlo, pero no me duele nada. Sí. Pero solamente quiero que me diga si tengo buena postura, si tengo buena alineación, si tengo buena marcha, y con eso pues yo ya me doy por bien servido. ¿Por cuánto tiempo lo vengo a ver para que me vuelva a revisar, doctor? Así es, ¿no? es correcto. O sea, que es algo muy importante que tenemos que hacer justo en estos temas, en donde cuando nos enteramos ya pasó muchísimo tiempo y ya pues lo que toca es tener un reemplazo total de la articulación. Pues, doctor Ángel, como siempre es muy bueno saber de estos consejos ortopédicos. Muchísimas gracias por venir con nosotros en este día tan festivo para Aprender a Envejecer. Sí, claro. Y bueno, pues a ustedes que hacen posible y como cada lunes están puntualmente en nuestra transmisión en vivo, pues hoy recibimos muchísima información y muy valiosa que contribuye a nuestro crecimiento personal, a nuestro bienestar. Recuerden que siempre es un buen momento para priorizar nuestra salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa Aprender a Envejecer. Ya lo sabe que me voy a despedir con una frase, esta vez del estadista norteamericano Theodore Roosevelt. El coraje no es tener la fortaleza de seguir adelante, es seguir adelante cuando no se tiene fuerza. Pues ahora vamos con nuestra querida Tatiana Sierra, que nos acompaña en nuestras redes sociales, y hasta la próxima. Muchas gracias, Itlali, por brindarnos esta importante información. Y a todos ustedes, muchas gracias por seguir en nuestra transmisión a través de la señal del 11. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En YouTube nos pueden encontrar como Aprender a Envejecer, en donde podrán ver todos los programas que hemos transmitido desde el día 1. De igual manera, se pueden unir a la conversación en vivo a través de nuestro Facebook Live. El día de hoy se comunicó con nosotros Inés Méndez, gracias por la información, muy interesante. Javier Mandujano, muchos saludos como siempre. Dolores Mesa, gracias doctor por la orientación, felicidades a la doctora Citlali, excelente programa. Tenemos a Pis Ríos, que también nos saluda y nos agradece. Viviana López, Carmen González, buen día, saludos desde Laredo, saludos hasta Tamaulipas. A Betty QN, buenos días, felicidades por el programa y nos manda una duda para la doctora. Muchísimas gracias por sus mensajes. Les agradecemos siempre que estén con nosotros y les recordamos que tenemos la aplicación móvil 11+, donde podrán consultar muchas de las producciones originales del 11 para que las disfrute en el dispositivo de su preferencia en el momento que más lo deseen. Y no olvide que los esperamos en nuestro programa dominical, en donde nuestra querida periodista Patricia Kelly, junto a sus invitados y colaboradores especialistas, les ofrecen un programa especialmente preparado para las personas adultas mayores. Y la familia nos acompaña. Los invitamos a sintonizar la señal del 11 a partir de las 11 de la mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora los dejo con Habana Son Cuba. Que lo disfrute. Que
samba cha 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 cha, con la samba cha 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 cha, con la samba cha 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 cha, con la samba cha cha cha. Aprovechen bailadores.